Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al mes 6. ¿Quién diría, no? Que hace tiempito atrás estábamos en verano y ahora estamos en el mes 6 y dentro de poquito ya vamos a estar preparando la canasta navideña, ¿sí? En ese interín estamos atravesando entonces la clase de Radiofísica 1 del día 2 de junio de 2020 y habíamos estado viendo, ¿sí?, lo que era el espectro electromagnético, distintas ondas, ¿sí? Y acá vamos a ir participando un poquitito todos, algunas cosas están acá y otras cosas vamos a ir chumeando en general para ver a dónde utilizamos estas cosas. Por ejemplo, onda de radio. Onda de radio. Acá nos dice que el uso más habitual son con fines terapéuticos. Se lleva a cabo mediante uso de corrientes alternas de frecuencia superior a los 100 Hz. ¿Sí? Tiene efecto térmico, acción analgésica y antiinflamatorio. Bien, ¿a dónde usamos, chicos, esto? ¿En qué caso lo usamos? ¿En tratamientos para la piel, profe? Por ejemplo, ¿solamente en eso o en algo más? Kinesiología. ¿En? En todo lo que es Ay, mi micrófono anda re mal. No lo escuché bien, pero alguien me parece que lo dijo por ahí. Sí, la por primera eso. voz que salió. Que repita de nuevo. Kinesiología. kinesiología. Kinesiología, perfecto. Sí, señoritas. Sí, señorita. Yo te iba a decir, por ejemplo, cuando sufrimos un esguince de tobillo, por ejemplo, ¿sí?, que viene el paciente muy dolorido, nosotros le hacemos una hermosa radiografía de tobillo, frente y perfil, esperamos ver la fractura del año y resulta que no tiene nada. Decimos, no tiene nada. Bueno, pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo humano no es solamente piel y hueso, ¿sí? Algunos tenemos más piel que otros. Pero también tenemos un montón de ligamentos, tenemos, ¿no es cierto?, otras cosas que hacen esa articulación y puede ser que el paciente sufra un esguince, ¿sí?, y que no sea producto, y que eso sea el producto de su dolor, o sea que no es una fractura como esperábamos ver, una fractura espiralada de ese tobillo. Entonces, ¿qué le van a este paciente? Seguramente kinesiología. Y esa kinesiología puede ser, ¿no es cierto?, el ultrasonido, o sea, onda de radio. ¿Está bien? ¿De acuerdo? El microondas, o sea, ¿qué es lo que más nosotros conocemos del microondas? Es algo que lo estoy mirando acá de costadito y creo que en un ratito me voy a calentar algo. ¿Sí? Es lo que más conocemos. También se sabe que se utiliza en comunicaciones y en onda de radar. En medicina, en alguna parte de algo de un equipo, ¿se podrá utilizar estas microondas? ¿Tendrá alguna relación con algo? ¿Para esterilizar? Podría ser, sí, pero se usa más radiación gamma. Pero bueno, ponele, porque si lo sacan... ¿No es muy baja la onda que emite para usarla? ¿Para usarla en qué? ¿En radiología o en...? No, sí, o sea, vos imaginate que yo con esta longitud de onda que tiene un microondas no podría, ¿no es cierto?, hacer una placa de muñeca, ¿sí? O sea, no podría poner la muñeca dentro del microondas porque lo más probable es que me queme, ¿sí? Pero podría llegar a utilizar esto, ¿no es cierto?, en algún tipo de equipamiento. Herrera, ahí vengo. Herrera. Dale. Bueno, ¿en qué se le ocurre que puede estar en las microondas? Los microondas no tienen radiación ionizante, ¿no? ¿Cómo? Los microondas no tienen radiación ionizante. Digamos que si bien no, el funcionamiento del microondas no llegan a ionizar, pero sí tienen una energía que lo que
produce dentro digamos, de lo que se coloca ahí adentro, ¿no es cierto? Es un movimiento rápido de las partículas. Por eso los microondas, digamos, se pueden utilizar para cocinar o para calentar las cosas, porque lo que sucede es que empieza a hacer mover o a hacer vibrar todas las partículas de ese componente. Si nosotros pusiésemos nuestra mano ahí adentro, recibiríamos una quemadura por el movimiento de las partículas o de nuestras células. Entre lo que es la onda de radio y el microondas, lo que va a variar, digamos, que es la longitud de onda, ¿no es cierto? La onda de radio tiene una longitud de onda amplia, que entonces produce menos daño, ¿no es cierto? O mejor dicho, no produce daño, y encima tiene un largo alcance. ¿Se acuerdan cuando el profesor Gómez les dio el espectro, digamos, de onda, donde en un extremo teníamos una radio, o la onda de radio, y del otro extremo teníamos radiación ionizante, como los rayos X, y por último teníamos radiaciones gamas, que son más elevadas. Entre un punto y el otro, más allá que sea un espectro, digamos, magnético, ¿no es cierto?, o de frecuencia magnética, lo que va a variar es la onda. Y esa onda es la que va a ser nociva o no va a producir ningún daño. Y depende de la onda, se va a utilizar para una cosa o para la otra. En el caso de la radio, que no es nocivo, pero esa onda tiene largo alcance. Y a medida que la onda se va haciendo más pequeña, va produciendo mayor alteración, pero el alcance es más corto. ¿Correcto? Entonces, fíjese que la onda de radio con la onda de microondas están en un mismo parámetro o una misma, digamos, generación, pero la longitud varía entre una y otra, y fíjese que una tiene un más alcance que la otra y se usa de diferentes maneras. ¿Las ondas de radio no tienen alta frecuencia, profe? Las ondas de radio tienen alta frecuencia, ¿no es cierto? Y el microondas tiene una frecuencia más chica. La onda de radio, al tener una alta frecuencia, va a tener mayor alcance que un microondas. Pero la onda de radio no produce ningún daño, ¿no es cierto?, con esa alta frecuencia, porque la alta frecuencia no significa que produzca daño. La alta frecuencia significa que tiene una onda mucho más larga y va a tener mayor alcance. Claro. La onda de radio justamente se puede escuchar a gran distancia. Y ahí entra a jugar lo que es la frecuencia de onda, lo que es AM y FM. La FM tiene mejor fidelidad, ¿no es cierto?, pero tiene un alcance corto. Por eso la AM tiene una fidelidad más chica, pero el alcance es mucho más grande, ¿no es cierto? Hablando de un rango X, como dijo acá el profesor Gómez, de 100 kilohertz, ¿no es cierto? Fíjense que él habla de 100 kilohertz. Si uno va ahora a una radio vieja, fíjese que la radio vieja habla de megahertz. Y cuando estamos hablando de AM, habla de las radios que son de 1000, no me acuerdo ahora las radios, no exactamente, pero habla de 1000 megahertz, o por ejemplo en FM que llegan, la mega creo que es el 99.9, o la que se dice la 100, 99.9 megahertz, ¿no es cierto? No llega a 1000. Pasando de 1000 ya son en AM, y menos de 1000
estamos en la frecuencia de FM. ¿Cuál es la diferencia? Que esa longitud de onda va a variar y una va a tener más alcance que la otra. Pero la fidelidad va a ser mejor la de corta distancia que la de larga distancia. Y así saltamos después a lo que son los microondas, que también son ondas magnéticas, pero estamos en otra frecuencia. Y no va a producir o transmitir un sonido, como puede ser la onda de radio, pero sí va a producir una vibración en las moléculas. De esa manera calienta, digamos, las comidas o los líquidos. Y depende qué sustancia ponemos, la vibración va a ser mayor o menor, y por eso va a ser más rápido. Fíjense que los líquidos se calientan mucho más fácil que calentar a lo mejor, no sé, yo no soy usar mucho microondas, pero vamos a suponer que calentar no sé, fideos tarda mucho más que calentar a lo mejor un vaso de agua, ¿no es cierto? Nosotros en Bueno. el quirófano calentamos los fisiológicos en el microondas. ¿Cómo? Nosotros en el quirófano calentamos la solución fisiológica, cualquier suero en el microondas y diluimos el contraste. Claro, exactamente, porque el agua es lo que más rápido calienta. Entonces, sí, yo lo he visto en mi época que iba al quirófano, que tenían también un microondas, que no recuerdo bien para qué cirugía necesitaban el suelo caliente. Y entonces tenían un microondas, lo colocaban 3 o 4 y lo tenían en 2 minutos, creo que ya venían con el suelo caliente. ¿No? Ahora no recuerdo, hace mucho que no voy al quirófano y... Sí, por ejemplo, para limpieza de vías biliares, con suelo fisiólogo caliente, ¿sí? Y estaba pensando en el contraste caliente, ¿sí? Qué raro no tienen, ¿no es cierto?, de otra molaridad y se siguen calentando los contrastes. Pero, bueno, te lo sigue escuchando muy atento. Siga Herrera, no se calle. No, me acuerdo de eso, digamos, de la frecuencia que tiene cada uno, va a depender de, como decía, de la onda, y a medida que la onda se va achicando va teniendo como, digamos, como más injerencia en el cuerpo. Sí. Porque de ahí, de lo que me está mostrando el profesor Gómez, fíjense que pasamos a los infrarrojos, o sea que esa longitud de onda obviamente va a ser mucho más chica, y el infrarrojo produce mucho más daño. ¿Dónde tenemos infrarrojo? Dentro de los rayos solares está el infrarrojo, si no me equivoco, profesor Gómez. No, está perfecto, pues yo me quedé con la microonda. Me quedé ahí en la microonda, ¿no es cierto? Y quería dar un poquitito más, ¿sí? Porque yo había comentado o había dicho, ¿no? Sí había la posibilidad de que microondas se utilicen en algún equipo. Sí, no sé si habían llegado a esa... No, todavía no llegamos. Ah, bueno. O sea, nosotros hemos visto que la formación de rayos X se daba, ¿no es cierto?, por frenamiento del electrón sobre el ánodo. ¿Está bien? ¿Recuerdan? Y habíamos dicho entonces que ese fotón, la energía de ese fotón, iba a ser en kilovolt, y habíamos hablado de kilovolt pico. ¿Está bien? Es muy loco pensar de que algún tipo de microondas puede acelerar más ese electrón, cosa que cuando impacte, en lugar de desprender kiloelectronvolt, sea megaelectronvolt, o sea que tenga mayor energía. Es muy loco pensar eso. ¿Qué opinan ustedes? No, yo lo estaba asociando más a... Pero como por ahí, o sea, tengo dudas, lo asociaba, o sea, por las ondas de calor, lo asociaba más al filamento. Está bien, pero ahí teníamos poca energía, claro. Se acuerda mucho amperaje. No, ahí estamos bien. Hay equipos, chicos, que no... ¿Pero el microondas no da solamente calor en vez de velocidad? Sí, correcto. Sí. Entonces, Ahora, pensemos en distintas funciones. Pensemos en distintas funciones. ¿Sí?
O sea, nosotros tenemos ese electrón que tiene, ¿no es cierto?, un movimiento cinético. ¿Está bien? Bien. Ahora nosotros dejemos volar un poquitito la imaginación. Y digamos que ese electrón que sale de esa nube de electrones no impacta en forma inmediata en un blanco, sino que va a ir por un tubo largo, ¿sí? Y que al final de ese tubo va a impactar con algo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí más o menos? ¿Se hacen la idea más o menos en la cabeza? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a ir agregándole cosas. En ese trayecto de ese caño largo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo distintos espacios y en cada uno de esos espacios habría algo, ¿sí?, que le podríamos decir que es una microonda, ¿sí? Ustedes me dijeron que calienta. Sí, está bien, perfecto, calienta. Y ese calor es energía, ¿sí? Y esa energía entonces puede ser transmitida también a ese electrón que va pasando por ese tubo, pero que a medida que va pasando va entrando en distintas cavidades, ¿sí? Entonces, cada vez es como que se va, ¿no es cierto?, por intermedio de ese calor, ¿sí?, acelerándose. ¿Puede ser? Sí, Bien. sí, puede ser. Cuando va Groseramente, perdiendo energía. exacto, groseramente, chicos, chicas, ese sería el funcionamiento del acelerador lineal de electrones. Es un equipo que se utiliza en radioterapia, ¿sí? O sea, no lo vamos a utilizar nosotros en rayos convencional. Nosotros en radioterapia utilizamos fotones de rayos X de alta energía, ¿sí? Entonces, el origen del rayo X de esos equipos de radioterapia es igual que el que conocíamos nosotros, ¿sí?, para hacer una placa de tora, de mano, lo que sea. En radioterapia, lo que va a pasar es que ese electrón va siendo acelerado, ¿sí? Va a ser acelerado por microondas, ¿sí? ¿Más o menos se entiende la idea, chicos? ¿Más o menos? Bien. Bien. Me parece que se quedaron callados. Porque los fotones es el